Yolanda está mande y mande. No se le olvidó. No, me habló hace rato. Ok. Ya están entrando todos. ¿Ya estás adentro? Yo sí, pero no. A mí me sigue saliendo, esperando que el anfitrión introduzca su nombre. en el mejor hospital de la región, sino que nació en un lugar muy pobre, muy sencillo, muy humilde. Y en medio de una gran adversidad, podríamos decirlo. Y cuando estaba pensando y preparando esta reflexión, justo leí un artículo que se titulaba Feliz, pero en signos de interrogación, y después Navidad. Y la reflexión de la que tomé algunas ideas, lo reconozco, no todo es de autoría mía, decía cómo podremos decirnos este año Feliz Navidad, ¿no? Siendo que he tenido tantas cosas que no han sido nada de felices. Y desde ahí también quería comenzar la reflexión. El título es ¿Cómo darle sentido a esta Navidad? ¿No? Y creo que tiene mucho de eso, ¿no? Muchas veces escribimos en los mensajitos que nos mandamos, en las tarjetas que recibimos o que enviamos, muy feliz Navidad o muy bendecido año, año nuevo, en fin. Pero a veces los escribimos casi que por costumbre, ¿no? La pregunta es si hoy sentimos que vamos a celebrar y vivir una feliz Navidad. Y más que preguntarnos eso es cómo poder decir feliz Navidad este año diciéndolo de corazón y no solamente cayendo en un lugar común, repitiendo una frase armada, sino que realmente que podamos vivir y experimentar cada uno de nosotros una feliz Navidad. Y la verdad es que hemos tenido un año difícil, ¿no? Un año exigente, un año que nos ha puesto a prueba en muchas cosas y que nos ha puesto en un escenario que muchas veces, más bien que nunca, quizás nos habíamos imaginado. Cuando salieron las primeras noticias del coronavirus, hace ya más de un año, de lo que estaba sucediendo en China, en una ciudad que quizás ninguno de nosotros antes había escuchado cómo se llamaba, lo veíamos como algo muy lejano. Cuando ya comenzó a repartirse en otros países de Asia, seguía siendo algo muy distante todavía. Después ya aparecieron algunos brotes en Europa, pero todavía seguía siendo algo que no tocaba nuestra vida, algo muy lejano. Fue, si no me equivoco, a fines de febrero, comienzos de marzo, cuando apareció el primer caso acá en el país. Y ahí ya comenzó a ser algo un poco más real, podríamos decir. Pero también pensábamos que iba a ser algo breve, ¿no? Ilusamente decíamos que esto iba a durar un par de semanas, a lo sumo un mes. Y hasta nos reíamos de los que nos reíamos y molestábamos malamente a los que cumplían años en abril porque no podían festejar su cumpleaños. Eh, y bueno, la realidad fue que esto se extendió. A casi todos nos ha tocado celebrar nuestro cumpleaños en pandemia, celebrar entre comillas. Y eso que pensamos que iba a ser un par de semanas, ya llevamos más de 9 meses viviendo y que probablemente todavía se va a extender por un tiempo más. Pasamos al inicio de tener mucho miedo, de estar preocupados, cuidándonos, muy encerrados, muchas cosas paralizaron. Y luego,
poco a poco volvimos a una cierta rutina y le empezamos a perder el miedo. Es cosa de salir estos días hacia el centro o por las calles de la ciudad y vemos que la situación es muy distinta a como era en abril o mayo, que las calles estaban prácticamente vacías. Hoy mucha gente ha vuelto a la normalidad, muchos ya dejaron de usar el cubrebocas, y le perdimos el miedo. Le perdimos el miedo a la situación, en parte por aburrimiento, en parte por el cansancio, en parte porque ya estábamos hastiados también de seguir viviendo como estábamos. Lo cierto es que hemos experimentado en este tiempo nuestra fragilidad, ¿no? Nuestra vulnerabilidad. Hemos tenido que cambiar nuestras rutinas, hemos tenido que dejar de hacer muchas cosas que antes hacíamos y que ahora no podemos. Yo creo que aquí hay muchos de los voluntarios que extrañamos mucho también el ir al hospital, ir a acompañar a los niños, a los enfermos que visitábamos, platicar con ellos, jugar, en fin, tantas cosas. Algo muy bonito que también el año pasado se hizo la catequesis para la primera comunión, este año no se pudo hacer. En fin, tantas cosas que, que hacíamos, algunas como parte de una rutina en nuestra vida y otras porque nos llenaban el corazón, tuvimos que dejar de hacer muchas de ellas. Tuvimos que cambiar nuestros hábitos, tuvimos que cambiar nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de trabajar, de estudiar, en fin, todo se nos revolvió para volver de alguna manera a armarse. Y eso, como les decía, nos ha hecho experimentar nuestra propia fragilidad, nuestra propia vulnerabilidad, porque nos encantaría que esto se acabara hoy, o que se hubiera acabado hace meses, pero no lo podemos hacer. Y eso muchas veces nos frustra, nos angustia, nos preocupa, nos genera incertidumbre. Y es algo con lo que también hemos tenido que aprender a vivir. Y por eso vuelve a resonar esa pregunta que les hacía al inicio. ¿Cómo podremos decirnos este año entonces feliz Navidad? Se ha habido tantas cosas que han sido poco felices, tantas familias que han perdido algún ser querido, que han perdido su fuente de trabajo, eh, en fin, tantas cosas que a veces cuando uno las empieza a pensar, empieza a hacer un recuento, en vez de alegrarnos, nos llenan de angustia. En ese sentido, ¿cómo nos ilumina todo esto para vivir la Navidad? Y los invito a que lo pensemos desde el Evangelio que escuchamos al iniciar esta reflexión, ¿no? Desde el relato del nacimiento de Jesús. Y partiendo de esa situación que se nos narra ahí, ¿no? Que José y María no la tuvieron nada de fácil, ¿no? Les tocó moverse de la ciudad en la que ellos vivían a otra ciudad por el censo ese que se tenía que realizar, un viaje que no era fácil considerando que María estaba embarazada, ya muy cercana a dar a luz. Eh, no existían los medios de transporte y de comunicación que existen hoy, era un viaje largo, cansador, eh, que no debe haber sido nada de fácil para ellos. Eh, y al llegar además, la ciudad de Belén estaba llena, no tenían lugar donde quedarse, no había una posada que los recibiera y tienen que quedarse en el pesebre, en una cueva de animales que probablemente no olía nada de bien, no estaba nada de limpio. Eh, Muchas veces tenemos la imagen bonita y romántica de la Navidad, del pesebre, así como en las pinturas o en las tarjetas, pero probablemente no era tan así el escenario. Distaba mucho de eso y es ahí donde María y José tuvieron que acomodarse. Los primeros que llegan a visitarlos después que nace Jesús son los pastores, que también tenemos de ellos una imagen bonita y tierna, pero en la época los pastores tenían bastante mala fama. No eran las personas más confiables eh, y, y también son aquellos primeros que llegan a ver a Jesús. Quizás, esto no lo puedo asegurar, pero a lo mejor la primera reacción de María y José al ver que llegaban los pastores fue de asustarse. Eh, es decir, ellos no tuvieron fácil la situación.
no era una pandemia lo que estaban viviendo, pero sí una situación incómoda, difícil, que de alguna manera, podríamos decir, se estaban poniendo a prueba, ¿no? Y ya desde antes, desde el momento de la Anunciación, cuando María recibe la visita del ángel, tampoco la pone a ella en una situación muy fácil, ¿no? Decirle a ella que estaba desposada con José, pero que todavía no vivían juntos, que quedaba embarazada, era prácticamente condenarla al castigo y a la condenación según la ley, ¿no? Por quedar embarazada y no del que era su prometido de esposo. Lo mismo le pasa a José, que piensa repudiarla en secreto, eh, pero que luego recibe también el anuncio de parte de Dios de que María estaba embarazada esperando al Hijo de Dios, ¿no? Es decir, ellos también, en un contexto muy distinto, les tocó enfrentar dificultades. eh, y lo que a ellos los iluminó fue el que se sabían sostenidos y acompañados por Dios, ¿no? Desde el primer momento en que Dios irrumpe en sus vidas, ellos, por la fe que tenían, se llenan de esa experiencia de Dios que es la que los sostiene, ¿no? En medio de las adversidades, la que los sabe sentirse acompañados por Dios, ¿no? Los profetas anunciaban al Mesías con el nombre de Emanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Y justamente esa era la experiencia que ellos tenían, que Dios estaba con ellos, ¿no? Por eso se mantienen ahí siempre firmes, siempre confiados, porque saben que Dios es el que los sostiene, Dios es el que los acompaña también en todo momento. Y así también Dios actúa con nosotros. Es Dios el que también a mí me sostiene, ¿no? Es Dios también el que a mí me acompaña en todo momento. Y lo hace a veces de manera muy sutil, con signos, con pequeños detalles que me hablan de esa cercanía de Dios en mi propia vida. Y quizás ahí tenemos una primera pregunta para que cada quien pueda reflexionarla después. ¿Qué signos hay en mi vida que me hacen darme cuenta que Dios me sostiene y me acompaña, ¿no? ¿Qué signos en estos meses de pandemia son los que a mí me han sostenido, los que a mí me han dado esperanza, me han renovado en la esperanza, ¿no? Porque si no hubiéramos tenido ningún signo de la presencia de Dios en nuestra vida, ya nos habríamos derrumbado hace mucho rato, ¿no? Es Dios es el que nos sostiene, es Dios el que nos acompaña, es Dios que es ese Dios con nosotros, el Emanuel. Estamos ya a punto de terminar el tiempo de Adviento, ¿no? Que es un tiempo de preparación, un tiempo de esperanza hacia la venida del Salvador. Y en cierto modo, la pandemia podríamos decir que ha sido como un gran Adviento, ¿no? No un Adviento de 4 semanas, sino que un Adviento de 9 meses, ¿no? De estos 9 meses de confinamiento que hemos vivido. De alguna manera, coinciden los números, son los 9 meses también que María esperó a Jesús, que lo llevó en su seno, que lo llevó en su vientre. Y creo que es bonito imaginarse, echar a volar un poco la imaginación, cómo habrán sido esos 9 meses de espera de la Santísima Virgen, ¿no? 9 meses de anhelos, pero también 9 meses de preocupación, de nervios. Mamá primeriza, varias de ustedes me imagino que han tenido esa experiencia, que no saben qué va a suceder, cómo va a suceder, pero siempre con un gran anhelo de llegar a ese primer encuentro, ¿no? El anhelo de ver por primera vez a ese hijo, a ese bebé que sostienen en sus brazos. Y, y esta pandemia, de alguna manera, como lo decía, ha sido un tiempo de Adviento, ¿no? Nos ha preparado, ¿no? Para muchas cosas que no sabíamos que podíamos vivir o cómo las íbamos a vivir, pero también un tiempo que ha tenido momentos que nos han renovado la esperanza, ¿no? Momentos que nos han hecho volver a creer, que nos han hecho sentirnos acompañados, ¿no? Esos son los momentos que van llenando de vida nuestro propio corazón, ¿no?
Ciertamente es un tiempo que nos ha exigido, que nos ha agotado, que nos ha cansado, que más de alguna vez habremos perdido la paciencia en nuestra casa o con las personas que tenemos cerca que nos rodean, pero aquí seguimos, ¿no? Y si seguimos es porque, como lo decía, Dios está con nosotros, ¿no? Porque Dios también nos ha ido regalando esos momentos de, de sentirnos acompañados, de sentirnos sostenidos por Él. En medio de todo esto eh, que parece triste, que parece deprimente, hay signos de vida, signos de esperanza. Y es lo mismo que dice el Evangelio de San Juan en su inicio, el prólogo, que es un texto muy bonito, muy profundo. En una parte, en uno de los versículos, dice que hay una luz que brilla en las tinieblas, refiriéndose a Jesús. Ven, Mac. Y esa luz es también la que brilla Ya sé, en nuestra tiniebla, en nuestra oscuridad. ya sé. Fijémonos cómo es nuestra imagen de Navidad. Normalmente, cuando pensamos en Navidad, pensamos en la noche, pensamos en la oscuridad, pensamos también quizás en el frío. Eh, Cuando vemos una imagen navideña, normalmente es algo oscuro, algo en medio de la noche muchas veces, pero donde siempre hay signos de luz. Brilla una estrella, brilla una llama encendida, brilla una luz en medio de esa oscuridad. Eh, Pensemos quizás en cuántas obras de arte se han pintado a lo largo de los siglos y normalmente la escena de la Nochebuena, el nombre ya lo dice, es en medio de la oscuridad, pero donde en esa oscuridad brilla una luz. En esa oscuridad surge una luz, en esa oscuridad guía una estrella a los magos que vienen del oriente. En esa oscuridad surge también el calor de hogar. El mismo texto del Evangelio lo decía, que la señal para los pastores es que iban a encontrar a un niño envuelto en pañales, acogido en brazos de María, eh, en el signo de ese calor, calor de hogar. Y todo eso en medio de la oscuridad. No deja de ser de noche, no deja de ser oscuro, pero en medio de esa oscuridad hay una luz que brilla y que nos enciende. Así también es nuestra vida. Nuestra vida no es solamente luz y alegría. Nos encantaría que así fuera, pero eso no sería una vida real. La vida real también tiene tinieblas. La vida real también tiene momentos de tristeza. La vida real también tiene desafíos, también tiene preocupaciones. Y todo eso es parte de nuestra vida. Hay luz, hay alegría en medio de las tinieblas, en medio de la tristeza y en medio del dolor. Y este año, como lo reflexionábamos, muchas veces ha estado marcado por la oscuridad, ha estado marcado también por la tristeza, por la angustia, por la desesperanza y tantas otras cosas negativas que podríamos decir. Pero también en este año ha habido muchos momentos de luz, muchos momentos de gozo, de esperanza, de alegría. Hoy valorábamos lo que muchas veces antes dábamos por evidente. Era obvio tener una familia, era obvio vivir con gente en la misma casa, pero quizás no era tan obvio la convivencia que hemos descubierto en este tiempo, que ha tenido cosas bonitas y también cosas desafiantes. Todo tiene luz y tiene oscuridad, pero aquello a lo que estábamos acostumbrados, hoy lo hemos valorado y visto con otros ojos. ¿Cuántas familias que vivían juntas ni siquiera tenían a veces tiempo para comer juntos, para tener un rato para sentarse a platicar? Y ahora el hecho de muchas veces vernos obligados a estar encerrados en nuestra casa, también nos ha obligado a comer juntos, nos ha obligado a vernos las caras, nos ha obligado a tener que platicar a veces, y hemos
redescubierto la riqueza que eso significa, ¿no? De las cosas sencillas, de lo cotidiano, donde Dios también se hace presente. Dábamos por evidente el estar sanos, el tener salud, y tantas veces nos hemos dado cuenta que no es así. Tantas veces en el hospital, con las personas que nos toca compartir, nos damos cuenta que no es evidente tener el regalo de la salud, ¿no? Y cuando lo tenemos ahora lo valoramos mucho más. Muchas veces nos ha tocado acompañar la experiencia del dolor en la enfermedad y ahora quizás nosotros también hemos experimentado la enfermedad mucho más de cerca, ¿no? Probablemente todos ya hemos conocido a una o más de una persona que ya se ha contagiado en esta pandemia, ¿no? Ya no es algo que sucedió en China, ahora es algo que tengo aquí a la vuelta de la esquina o a veces en mi misma casa. Eso nos ha hecho darnos cuenta que no es evidente. No es evidente tener un trabajo, no es evidente tener una oportunidad de salir adelante, en fin, tantas cosas que hemos tomado conciencia. Y mucho de ello son cosas que no son materiales, ¿no? El estar juntos vale más que cualquier regalo material que podamos recibir. El no poder abrazarnos, no poder darnos en la mano, no poder saludarnos con un beso en la mejilla, no poder estar tan cerca, sino que tener siempre una barrera que nos separa de la otra persona, nos ha hecho también darnos cuenta de cuánto bien nos hace eso y el no poder hacerlo, ¿no? Nos hace anhelarlo todavía más. Y todo eso son cosas que no son materiales, ¿no? Son cosas que se viven con el alma, que se viven con el corazón. Y creo que una de las cosas que tenemos que sacar como enseñanza de este tiempo, una de las tantas cosas, y que esperamos que cuando volvamos a una cierta normalidad no se pierdan, es todo esto que hemos podido vivir, ¿no? Que se ha convertido en una tremenda enseñanza para nosotros y que esperamos que cuando volvamos a trabajar, volvamos a estudiar, volvamos a ir al hospital, esto no se haya quedado como una anécdota del pasado, sino que también haya transformado y marcado nuestra forma de vivir y de convivir con aquellos que tenemos más cerca, ¿no? En ese sentido, creo que es bonito también el preguntarnos si soy capaz de reconocer los momentos de luz que hay en mi vida, aquellos que Dios me ha regalado, ¿no? El niño Dios es esa luz de esperanza que nace para iluminar nuestro camino. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo podremos decirnos este año feliz Navidad? Yo creo que hoy más que nunca debemos desear una feliz Navidad, ¿no? Y decirlo convencido, no solamente por repetir una frase que la hemos escuchado toda la vida, porque seremos felices en la medida que sepamos apreciar esos momentos de felicidad en las cosas pequeñas, en esos detalles que son los que marcan la diferencia y que van impregnando nuestra vida. En la medida que seamos capaces de apreciar esos regalos, es que también vamos a ser capaces de ser felices. Ser felices de escuchar la risa de un niño, ser felices de apreciar y valorar la salud que tenemos y también de nuestros seres queridos, ser felices de recordar con cariño a los que ya no están, ser felices de saber vivir el dolor con esperanza, ¿no? Ser felices también cuando podamos regresar al hospital y volver a pasearnos ahí por las habitaciones o ir a jugar al rincón, en fin, tantas cosas que nos hacen felices y que son cosas muy sencillas. En ese sentido creo que tenemos que aprender de los niños, ¿no? Eh, en nuestra fundación tenemos un contacto tan estrecho con los niños y ellos son los grandes maestros que tenemos, ¿no? El corazón de un niño eh, tiene tanto para darnos y tanto para enseñarnos. No por nada Jesús dice en el Evangelio que el que tenga un corazón de niño será el que entrará en el reino de los cielos, ¿no? Porque el corazón del niño ve con otros ojos, no como vemos nosotros. Y en la medida que nos asemejamos a ellos, vemos también la vida de otro color, ¿no? Eh,
nos damos cuenta de cosas que son muy diferentes. Quiero compartirles un video que es cortito, dura 2 minutos y cachito. Perdón. Es una publicidad de una empresa, una publicidad española de unos niños en la Navidad. Quizás alguno ya lo vio porque no es de ahora, es de hace varios años. Pero los invito a que lo podamos escuchar y sobre todo ver las caras, las reacciones de los niños y sobre todo lo que dicen. Porque como les decía, los niños son los grandes maestros que nosotros tenemos. Les voy a compartir el video ahora. A ver si me dan un segundito. Ok, sí se ve, ¿no? Ahora le voy a poner para que se escuche. Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí. Este año me he portado muy bien. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto y esto. Un unicornio que huele punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, Quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa. me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenarais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas. Y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes siempre. El sentimiento de tratar de sustituir, pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos. Pensar que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú. Si lo está escribiendo es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá. La de mis padres, papá y mamá. Bueno, era bien emotivo el video. Se vale llorar si alguien quiere llorar también. Pero lo que les decía, en el fondo, el corazón de los niños es lo más simple que hay. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender. Muchas veces nos complicamos la vida con millones de cosas y se nos olvida lo más esencial. Una de las mamás creo que decía, nos preocupamos de darle muchas cosas y lo más importante es darnos nosotros. Y creo que ese es el mensaje que también nosotros queremos vivir y compartir en la Navidad y que esta pandemia nos ha hecho valorar de manera muy especial. Lo más importante no es lo material, no es tener mucho dinero ni nada de eso, o tener todos los mejores juguetes del mundo o el último celular que salió en el mercado, sino que es tenernos a nosotros. Y en la medida que eso lo podemos valorar, eso nos va a permitir decir un feliz Navidad de corazón, porque somos felices con lo que tenemos.
Para ir terminando, quería proponerles una pequeña y sencilla dinámica que después cada quien puede realizar. Si a alguien le sirve, también a lo mejor la puede proponer en la cena navideña, sobre todo considerando que lo más probable es que este año no tengamos grandes cenas familiares con decenas y decenas de personas, sino que probablemente va a ser más en nuestro círculo íntimo, más con los que vivimos y no grandes eventos. Y es una dinámica donde tratemos de identificarnos con algún personaje del nacimiento. Probablemente todos en nuestra casa ya hemos armado el nacimiento con todas las figuritas, con todo el escenario, y es muy bonito, es muy bonito poder hacer esa actividad. Y ahora les voy a hacer una muy breve reflexión de cada uno de los personajes, con algunos rasgos propios y característicos de cada uno de ellos. Y el ejercicio, la propuesta, para que lo haga cada quien, y por eso les decía, después si les gusta lo pueden proponer también en sus familias, que cada quien escoja un personaje de ese nacimiento. Y no solamente para identificarse con él, sino que para decir esa actitud que tiene el pastor o que tiene el burro, que tiene San José, es la que yo quiero tratar de vivir también en mi propia vida. Bueno, les voy a ir haciendo hoy una breve reflexión y con eso ya vamos a ir terminando. Primero vamos a fijarnos en el burro, el burrito que tenemos en el nacimiento. Muchas veces, malamente, usamos la imagen del burro para reírnos de los que no saben muchos, de los que les cuesta un poquito más o los que no saben algo y nos reímos diciéndole que son unos burros. Pero la verdad es que el burro tiene un rol muy importante, porque es él el que lleva a María y a Jesús, que va en su vientre, para que puedan llegar a Belén. El burrito tiene esa tarea, de llevar a Jesús y a María donde sea que vaya, de ponerse al servicio de, no busca ser el protagonista, no busca figurar, sino que una tarea muy humilde, muy sencilla, pero que es de llevar a Jesús y a María a donde sea que vaya. También otro animalito que está dentro del nacimiento es el buey. En algunos parece más una vaquita o un toro, pero era un buey, según la tradición, y normalmente se asocia con que el buey da calor. Uno lo ve y como que se imagina algo calientito. No sé si será por su respiración, porque es más gordito o qué, pero tiene esa imagen que da calor, que es cálido, que protege también a los que tiene cerca porque es un animal grande, muy robusto y muy fuerte. Y por eso también el buey se usa mucho para cargar pesos grandes. A lo mejor Dios me está invitando a que yo sea el que dé calor, el que genere también protección hacia otros, o el que le ayude a cargar un peso a alguien que está cargando algo difícil en su vida. Todos llevamos cruces, a veces unas más pesadas que otras, y siempre nos viene bien que alguien nos ayude a cargar esa cruz, o que nosotros le ayudemos a cargar a alguien. El mismo Jesús también tuvo alguien que le ayudó a cargar la cruz, Simón de Cirene, que lo acompañó también en su camino hacia el Calvario. Otro personaje que encontramos en el nacimiento son los pastores, que tienen la bonita tarea de cuidar, de apacentar y de guiar a sus ovejas. El mismo Jesús usa la imagen como la imagen del buen pastor, para ponerse él en ese sentido, como aquel que cuida, aquel que guía, que acompaña, que apacienta a sus ovejas. Quizás algunos de nosotros tenemos la tarea de acompañar a otros, que Dios nos ha confiado a algunas personas para que nosotros las cuidemos, las guiemos y también las podamos conducir al corazón de Jesús. Junto con los pastores están las ovejas, que también son especiales protagonistas en los nacimientos. Y la oveja es un signo de docilidad,
que se deja conducir. El pastor conduce y la oveja se deja conducir. Y como Jesús también lo usa en la imagen del buen pastor, porque reconocen la voz del pastor. El pastor las conoce a cada una por su nombre y la oveja se reconoce la voz de ese pastor, que la cuida, que la acompaña, que la protege. Necesito quizás ser más dócil en mi vida y dejarme conducir, especialmente dejarme conducir por el Señor. No hay nacimiento si no hay una estrella. La estrella que normalmente la ponemos en lo alto, que es grande, que brilla, que ilumina. Y esa es la tarea de la estrella, que da luz, guía el camino, como lo hizo con los magos que venían de Oriente para conducir a Jesús. A lo mejor también Dios me está invitando a que yo pueda ser guía para otro que está desorientado, que está perdido, que quiere encontrarse con Jesús. Que yo sea un signo de luz, que yo transmita y refleje esa luz que viene de Dios. Otro personaje es el ángel o los ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Y los ángeles siempre llevaban algún mensaje de parte de Dios. En el relato que escuchamos al inicio del nacimiento de Jesús, es un ángel el que le da el anuncio a los pastores que ha nacido el Salvador. Los ángeles anuncian con alegría al Salvador, llevan la buena noticia. ¿Estoy llamado yo a ser un portador de una buena noticia? ¿Cuál es esa buena noticia? Quiero hacerlo con alegría, quiero hacerlo con entusiasmo. Después, en esa misma escena, son otros ángeles que se suman al que da el anuncio y se forma el coro de los ángeles, que alaba a Dios y que cantan gloria a Dios en el cielo. Son también bonitos y especiales protagonistas del nacimiento porque anuncian con alegría la buena noticia. Los magos, que no aparecen en el relato que leímos hoy porque llegan más tarde a encontrarse con Jesús, ellos vienen de Oriente, vienen de un país lejano, probablemente viajaron varios días, semanas quizás, hasta llegar a Belén. Y la tradición también los asocia como reyes, muchas veces le dicen los reyes magos. Probablemente tenían también riquezas, le llevan al Señor sus regalos, oro, incienso y mirra, y ellos son un signo de dejar la comodidad, de dejar todo aquello que a lo mejor a veces nos puede atar y nos hace menos libres para ir al encuentro del Señor. Ellos dejan sus castillos, sus palacios, lo que hayan tenido, sus posesiones, para ponerse en camino y para ir al encuentro del Señor. Llegamos ahora ya a los últimos personajes, a la Sagrada Familia. San José, que es aquel varón que cree, y que le da un sí a la voluntad de Dios, sin entender todo, sin saber cómo funciona todo, pero creyendo profundamente en Dios. Un hombre de una fe íntegra, un hombre silencioso, pero que en ese silencio cuida de Jesús y de María con un gran amor. ¿Será esa la actitud que yo quiero vivir, que quiero conquistar para este próximo tiempo? La actitud de San José, el hombre de fe, el hombre del sí a la voluntad de Dios, el hombre que ama profundamente a Jesús y a María. También está la Santísima Virgen. María es la que acoge en el corazón. María es madre por excelencia. Es mujer, tiene la calidez femenina también que, como lo dice el Papa Francisco, es capaz de transformar una cueva de animales en un hogar. Simplemente con la calidez de su amor, de su corazón. Transforma esa cueva oscura, fría, en un hogar, donde nace la luz, donde nace también el amor.
Y por último está Jesús, el niño Dios, el más pequeñito, pero a la vez el protagonista de este nacimiento, y que nos enseña cómo Dios, siendo Dios, se hace pequeño, se hace frágil, se hace pobre, simplemente por amor. No necesitaba hacerlo, pero por su gran misericordia, para que nosotros podamos tener esa experiencia de Dios en nuestra humanidad, Él se hace pequeño, se hace frágil, se desprende de sí mismo para hacerse pobre por amor. Ahí les dejo la invitación para que después de esta plática, de esta reflexión, cada quien pueda pensar qué personaje del nacimiento, qué actitud más bien encarnada en cada uno de estos personajes le gustaría vivir, le gustaría esforzarse para hacerla propia. Y puede ser también, como les decía, una propuesta para vivirlo también en familia, en la cena de Navidad, que cada quien escoja uno de los personajes del nacimiento y que diga también por qué escoge a esa figura. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Ya no me alargo más, porque si no terminamos más cansados, además que ya al anochecer a uno le baja también un poco más el cansancio. Y espero que todo esto nos ayude a seguir reflexionando, a seguir dándole una vuelta en el corazón y respondernos a esa pregunta, la pregunta inicial. ¿Cómo podemos decir este año Feliz Navidad? ¿Tenemos motivos para decir Feliz Navidad? Yo creo que sí, motivos hay en abundancia. Hay que saber reconocerlos para que así nuestra feliz nazca del corazón. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer, también lo puede hacer ahora. No sé cómo sigue ahora la dinámica. Ahí yo solamente tenía lo de la plática. No sé si vienen más actividades ahora. Fundación Juan Pablo agradece profundamente al Padre Felipe por tan sentido mensaje lleno de calidez. Deseamos que el contenido sea cobijo y luz en este tiempo de gran esperanza. Manifestamos también nuestro agradecimiento para todas las personas que con su generosidad han inundado con su música interna el sentido universal de ser, estar y darse. Gracias. Muchas gracias por no dejarnos solos. Es importante mencionar que en este difícil tiempo de incertidumbre debido a la pandemia, la Fundación sigue trabajando dentro del Hospital Central, laborando, ocupándose de las necesidades emocionales y materiales dentro del mismo, al igual que en la oficina. Siguen trabajando, integrando a más personas a la fundación. A la fundación solo resta desearles felices fiestas. Hay que seguir cuidándose. Padre, muchas gracias por el mensaje. Nos deja lleno el corazón. Muchas gracias, con mucho gusto. Muchas gracias, Padre. Saludos y feliz Navidad para todos. Buenas noches. Que tengan todos una muy feliz y bendecida Navidad. Igualmente, Padre. Muchas gracias a todos los voluntarios, a todos los... A todos de Juan Pablo. Saludos. Ay, qué lindo. Felicidades a todos y que sea una Navidad muy llena de Dios, Jesús, hombre, de María y de José en cada uno de nuestros corazones. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por estos momentos y que tengan una feliz Navidad. Gracias, Diggy. ¡Saludos, Marité! Vamos a una cosa, que se coman de
Bendiciones a todos, los queremos, los extrañamos. Gracias por estar siempre. Muchas gracias, padre. Hola, Mariana. Hola, Santi. Hola, Max. Hola. Saludos. Que todos pasen una bonita Navidad. Gracias, Padre. Qué hermosas palabras nos dio hoy. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Luego, buenas noches. La doctora Isabel.